Por lo tanto, tienen que saber cómo afrontar el diagnóstico de un paciente que presenta dolor abdominal. Y desde ese punto de vista, el dolor abdominal puede generar dos tipos de problemas o dos tipos de síndromes. Uno es el que nos interesa, que se llama dolor abdominal agudo, simplificadamente abdomen agudo, o en algunos diagnósticos ustedes acostumbran poner síndrome doloroso abdominal agudo. ¿Ya? Este sería el nombre que se les aconseja, abdomen agudo. Y el otro problema, el otro síndrome, es aquel dolor crónico, que el paciente lo trae por semanas, meses, años inclusive. Ustedes probablemente puedan experimentar ese tipo de dolor. ¿Quiénes han experimentado ese dolor crónico? Levanten la mano, les vamos a probar a todos. Previa, endoscopía, colonoscopía y todos los exámenes. Entonces, dos problemas. ¿Cuáles? A ver, Paulette, ¿cuáles? Uno es el abdomen agudo y otro el dolor abdominal crónico. Bien, vamos a centrarnos en el más importante. ¿Cuál es? El abdomen agudo. Entonces, vamos a tener acá en el abdomen agudo o en el dolor en general ciertas condiciones. Yo sé que ustedes saben esto. La anatomía abdominal, ¿la saben o no la saben? O sea, la anatomía de superficie me refiero. Los cuadrantes, el hipocondrio derecha, izquierda. Entonces ponemos check, lisa eso, lo conoce. Es importante para nosotros que conozcan eso. La semiología abdominal, ¿la conocen? Esa creo que no. Por lo que tenemos una pequeña muestra de las rotaciones, todavía no la conocen muy bien. Porque tienen que saber cómo se hace el examen físico del abdomen. Y evidentemente eso ya lo han hecho en semiología. Entonces por eso ya no nos preocupamos en aprender más. Fisiología del dolor o la fisiopatología del dolor. También la conocen porque ese es un tema que se ha hecho antes. Es de saber cómo se genera el dolor abdominal y cuáles son sus vías neuroanatómicas. También tienen que saber algunos aspectos sobre los exámenes de imágenes que son sumamente importantes para el diagnóstico del dolor abdominal, ¿cierto? Por ejemplo, en la mañana, ¿qué exámenes han visto? Algunos, tomografía, resonancia, ecografías, son recursos importantes para el diagnóstico del abdomen agudo. Y finalmente el uso racional de los analgésicos. Van a ver que tratar el dolor es una necesidad importante en medicina. No provocar el dolor, sino tratar del dolor. Esta mañana provocaban el dolor al paciente, ¿no? En vez de tratar el dolor. Entonces, una máxima del médico, ¿cuál es? Viene del latín. Primum non nocere. O sea, primero no hacer daño. Y obviamente el uso de la analgesia acá es sumamente importante. ¿Todo eso lo conocen? Sí, porque eso han hecho en farmacología, lo otro lo han hecho en diagnóstico por imágenes.
el otro lo han hecho en fisiología, en semiología y finalmente lo primero en anatomía. Aprovecho para decir acá, las bases fundamentales de nuestra especialidad son justamente esas ciencias básicas. Bien, entonces, ¿cuáles serán los objetivos? A ver, léelos los objetivos. Proporcionar pautas prácticas para el abordaje integral diagnóstico del abdomen agudo no traumático, reconocer los nuevos cambios en el manejo óptimo del paciente con sospecha de abdomen agudo y tomar rápidamente decisiones a favor del paciente. O sea, en una palabra, si un paciente viene a la emergencia con dolor abdominal agudo, ustedes tienen que saber qué hacer primero, el manejo inicial, no mandarlo a su casa, obviamente, de repente es una apendicitis. Tener en cuenta que nosotros diagnosticamos abdomen agudo excluyendo el traumático. Por ejemplo, una herida de bala, que ahora está mucho de moda, el abdomen, no es considerado abdomen agudo. Eso excluyendo. ¿Existen cambios en el manejo? Sí, existen cambios modernos del año 2023 de enero, o sea, hace poquito, ¿no? Y finalmente, ¿qué hacer? A favor del paciente, ojo, no a favor de ustedes. A favor de nosotros, a ver, de los médicos, decimos, lo operamos, no tenía nada. Entonces, ¿quién se ha ganado? El médico. Entonces, obviamente, bueno, este es algo usual, a ver, léelo. Paciente masculino de 39 años sin antecedentes de importancia acude a urgencias por cuadro de dolor abdominal difuso e intenso de 4 días de evolución, asociado a fiebre cuantificada de 38,5 grados y vómitos menor de 3. Al examen físico se encuentra taquicárdico, 106 latidos por minuto, euneico, 17 respiraciones por minuto, presión arterial de 110 sobre 60 milímetros de mercurio, temperatura de 38,7 y saturación del 97%. Tiene el abdomen distendido y doloroso a la palpación, dolor a la percusión, ruidos hidroaéreos disminuidos sin soplos. En los exámenes auxiliares se encuentra leucocitosis con predominio de polimorfonucleares y en la tomografía computarizada contrastada de abdomen se muestra apéndice dilatado de 10 milímetros y engrosado, así como la colección de líquido intraabdominal. Bueno, eso es una historia común, ¿eh? Van a ver en los hospitales que con diferencias de edad, diferencias de antecedentes, diferencias de muchas cosas, es lo más común. Grábenselo en la mente. Ese paciente se les va a presentar el 1 de enero del 2026, cuando empiecen a hacer su internado. Y ustedes no van a saber ni dónde meter la cabeza. ¿Sí? Y se van a acordar de esta clase. Así el doctor me decía. Una causa importante de abdomen agudo es la apendicitis. Y eso es lo que se les va a meter siempre en la clase y esto es lo que vamos a encontrar siempre. Bien, algunas definiciones que tenemos que tener en cuenta. Esto ya lo deben recordar. Para que nosotros definamos como abdomen agudo, tenemos que tener ciertos requisitos. Primero, aparición súbita en un paciente sano previamente. O sea, imagínense ustedes, mañana empiezan a tener dolor abdominal. Súbito. Hoy día estaban sanos. Ese es un requisito. Segundo, menos de 7 horas o días de evolución, o más de 6 horas también. O sea, ese tiempo es importante. Consensos mundiales, no es que yo me lo invento. Eso está escrito en guías clínicas de abdomen agudo.
El otro criterio, gran intensidad. Por ejemplo, la última paciente, la gordita, muy intensa, ¿no? Que motivó su ingreso al hospital. Entonces, 3 condiciones. Volvemos a repetir. La Aparición súbita, tiempo e intensidad. Lo que está abajo todavía está en mucha discusión. Quirúrgico, médico. Muchos médicos sabemos dividir los dos grupos, médico y quirúrgico. Pero la frontera no está muy bien establecida entre los dos. Se parece a la frontera de Siria e Israel. Está bien definida. Parece que es de uno, parece que es de otro. Algo parecido sucede acá. Entonces, si bien es cierto, aconsejamos dividir a los cuadros de abdomen agudo en estos dos grupos, algunos cuadros pueden ser médicos y quirúrgicos a la vez. Entonces tenemos que tener bastante cuidado en esa diferenciación. Algunos datos epidemiológicos, bueno, esto lo deben conocer, es la principal causa de consulta en las emergencias médicas. Entonces, ¿en qué año van a hacer el internado? 2026. ¿No? El 1 de enero les van a preguntar, primera causa de consulta en la emergencia. Abdomen agudo. Algo han aprendido ya. Todos los días, siempre hay pacientes, siempre hay caseritos con abdomen. Y miren los porcentajes, ¿no? Y si nosotros damos un poquito más allá, la edad. Conforme la población va envejeciendo, más cuadros de abdomen agudo. Es bueno que haya población más vieja en el mundo. Todos son acá maltusianos, parece. ¿Qué decía Malthus? El balance entre la población y la Sí, no es mucho. Hay mucha población para pocos recursos. Solución, exterminio. Eso mismo vamos a aplicar en la clase. Ya saben, ¿despedimos? Bien, algo sobre la fisiología o la fisiopatología. Permita solamente para que recuerden, porque ya me han dicho que ustedes lo saben. Entonces, más que nada es un recuerdo rápido. ¿Se dan cuenta? Estamos modernizando algunas diapositivas, pero en general no, pues, porque los conceptos no varían radicalmente de un momento a otro, imposible. Bien, en el dolor tenemos 3 situaciones. Una es el origen, es decir, dónde se origina. Se llama transducción. Luego debe ese dolor transmitirse hacia los niveles de las vías del sistema nervioso central. Entonces se llama transmisión a partir del impulso nervioso. Y finalmente, llegando ya el impulso del dolor al sistema nervioso central, todavía se modula, se modifica. Eso se llama modulación. Para que ustedes entiendan, ¿no? Por ejemplo, cuando lo pellizcan a ustedes, si lo pellizcamos, ese sería el origen. Desde que siente el pellizcón hasta que llega a su sistema nervioso, pues es la transmisión. Pero puede ser que a ella le pellizcamos y se refuerce de dolor, se tira al suelo, doble voltereta por dolor.
y el mismo estímulo a él y se ríe. Me ha picado un mosquito, creo. Diferentes percepciones. Esa es la modulación. ¿Ya? Entonces, evidentemente no todos reaccionan igual al mismo estímulo. Van a haber unos que les dolor intenso, pero están como si no nada, como ustedes. No pasa nada, no me duele. Y otros sí. Entonces tenemos esa situación, pues vamos a ver cada uno de ellos, la transducción, o sea, el origen, el estímulo del dolor, todas estas condiciones, distensión, en el abdomen me refiero, contracción, compresión o irritación química. Se los estoy recordando rápidamente. Pues el dolor puede ocasionarse por distensión de dice la vuelta. Puede ocasionarse por tracción, puede ocasionarse por compresión, irritación química. Y cuando se trata de irritación química están todos esos mediadores. Calicreína, histamina, etc. Eso ya lo conocen, es solamente esa manera de recuerdo. Entonces, así se produce el dolor en el abdomen. Estímulos y los conocen. Esto es a través de receptores, o sea, reconocido por receptores que se encuentran en la pared del tubo digestivo, en la serosa, en las cápsulas de los órganos sólidos, cápsula de Gleason, por ejemplo, mesenterio, y muy poco en la mucosa, muy poco. La mucosa casi no tiene receptores. Por eso nos damos el lujo de tomar biopsias a los pacientes del estómago sin anestesia, no les duele. Sabemos, como hay muy pocos receptores, no pasa nada. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer una endoscopía, les hacemos biopsia, los hacemos sangrar y el paciente feliz. Porque no hay muchos receptores en la mucosa, sí en las otras localizaciones. Sobre todo hay unos receptores localizados que se llaman, a ver, ustedes han dicho que saben. Entonces, esos son los que responden a esos estímulos dolorosos. ¿Dónde se encuentran? En la pared, sobre todo en la submucosa, en la muscular, en la serosa, en las cápsulas de los órganos sólidos y muy poco. ¿Dónde? En la mucosa. Entonces ya sabemos, estímulo, receptor, eso es transducción. Luego eso tiene que transmitirse al sistema nervioso. Y esto ya lo conoce. Es una transmisión por diversas estaciones. Una vez que se originan en las vísceras, pasa por los nervios simpáticos hacia las cadenas ganglionares abdominales. De ahí pasan al sistema simpático. Finalmente a la médula espinal, hasta posterior, se decursan y se dirigen hacia el tálamo y la corteza. Eso se llama, en general, Hipnotalámico. La conocen, ¿no? En neurofisiología. Por ahí el dolor se transmite hasta, ¿dónde? Tálamo y corteza. Y finalmente la modulación, es esa diferente percepción del dolor. ¿Por qué hay diferencias en la percepción del dolor?
¿Por qué tu compañera se dio 3 volteretas, 4 vueltas de campana después del mismo estímulo y él como si nada? Porque en el sistema nervioso existen una serie de moduladores. Son neurotransmisores que se llaman encefalinas. Una, por ejemplo, es la endorfina. ¿Para qué sirve la endorfina? Para aliviar los estímulos. Bueno, estas encefalinas tenemos en diferentes concentraciones. Tu compañera lo tiene en cantidades industriales. No, tu compañero lo tiene simple. Tu compañera no, casi no. Por eso lo siente el dolor. Y eso se dice en general, las mujeres dicen que tendrían menos. Algunas, ¿no? Porque la gran mayoría no es carácter fuerte, sino gobernante de Inglaterra por más de 15 años. ¿Quién? Ese es en carácter fuerte. Gobernante de Alemania, ganó por más de 15 años. Alemania dice que es un país así, que hace poco se ha ido. Madame Merkel, ¿no? Tienen que saber algo también de... Salir muy lejos, acá no me eso ya es otra cosa. No sabe, por qué preguntar. Entonces, todo esto hace que nosotros conozcamos 3 tipos de dolor: abdominal, visceral, somático, referido. El dolor visceral, que es el más frecuente por si acaso. Por ejemplo, un paciente con dispepsia tiene ese tipo de dolor. Un paciente con una distensión abdominal por hepatitis o de la cápsula tiene este tipo de dolor. Ese es el más frecuente. Localización difusa. Algunos lo dicen sordo, porque no escucha pues el dolor. Tipo paciente del... ¿Qué paciente? Ya ni se acuerda. Ese paciente que estaba en el módulo de expansión. Entonces le preguntaban, ¿cuál es tu nombre? Sí, vivo en tal sitio. No escuchamos el paciente. Entonces, dicen dolor sordo. Aquel dolor poco definido. Ustedes le preguntan, ¿te duele? Sí, me duele. ¿Cómo te duele? Me duele. ¿Pero cómo? Te arde, te retuerce. No, sí, me duele. Ya, ese es el dolor poco definido. No es capaz el paciente de precisar inclusive dónde le duele. Generalmente es de afección del peritoneo visceral. Habitualmente el paciente cuando tiene este dolor lo dice, ¿dónde te duele? Me duele acá, en el centro del abdomen. Pero no sabe definir exactamente dónde. La mayoría de patología con abdomen agudo médico tiene este tipo de dolor. Es decir, no son peligrosos. El otro dolor, el peritoneal o parietal o somático, es aquel dolor sí bien definido, de gran intensidad. Cuando ustedes le preguntan al paciente dónde le está doliendo, le señala acá, con gran precisión. Indica compromiso de la serosa parietal, del peritoneo parietal, y casi siempre es indicativo de abdomen quirúrgico. O sea, este paciente sí me lo mandan a operar.
la mayor parte de las veces. El dolor referido es aquel dolor engañoso. Por ejemplo, cuando uno tose, ¿quién está tosiendo? El origen no es el pulmón, es otro sitio. Algo similar pasa acá. Por ejemplo, hay dolor que se localiza en el hombro izquierdo y el origen está en el corazón. Infarto agudo. Y el paciente viene con no, me duele el hombro. Seguro has levantado peso. No, me duele. Puede ser un infarto. ¿Por qué se explica? Por el dolor referido. O los de vesícula. Habitualmente hipocondrio derecho, ¿no? Pero algunos se me duele la espalda. Parece que me hubieran golpeado. Seguro que han golpeado. No. ¿Y el dolor? ¿Origen? Vesícula. O la parte renal, ustedes habrán visto, cálculos renales. ¿Dónde le duele? Región inguino-escrotal. Me duele esa zona. ¿Qué habrás hecho? Y el origen, cálculos renales. ¿Por qué se explica eso? Dolor referido. Entonces, ¿qué significa dolor referido? Percepción del dolor en una zona anatómica distinta a la localización de la víscera comprometida. Ahí les he puesto el del infarto. Ahora, hay varios ejemplos, no es solamente el infarto, la apendicitis, todos tienen. Entonces eso hace que la labor del médico a veces sea media complicada. El apéndice, por ejemplo, muchas veces se inicia en el epigastro y horas después en la fosa ilíaca derecha. Pero inicialmente en el epigastro como dolor referido. Y entonces va al médico, por ejemplo, va donde tu compañero, dice, doctor, me duele acá en la boca del estómago. No sé cómo me duele, dice. Entonces dice, de acuerdo, el epigastro es el estómago. Y entonces él dice, te voy a dar omeprazol, acostumbrado como nosotros a dar omeprazol. Lo que sea dolor epigastro, omeprazol. Entonces el paciente recibe su omeprazol a las 12 horas, a las 18 horas, a pesar de haber tomado, sigue con dolor. Pero ya el dolor, en esta vez en la fosa ilíaca derecha. Entonces va a mi compañera y al médico también. Ese doctor X me ha dado pastillas. Estoy igualito, peor. La doctora dice, este no sabe nada, siempre era así. Médico, enemigo de otro médico. Habla mal de este, no sabe nada. ¿Qué será? Sí está claro, evidente que esto es una apendicitis. Fosa ilíaca derecha, más duele, positivo, todo lo sabe hasta un estudiante de medicina. Pasa, entonces, sugerencia para todos ustedes, si hay dudas, reevalúen al paciente. Bien, te voy a dar tu omeprazol, pero en 12 horas te vienes. Y advierten, podría ser el inicio de una apendicitis. Con eso resolvieron todo. Va a regresar a ti mismo. Entonces, los dos que no hay nada, se lo está ganando, es una apendicitis. Entonces, te opero, te voy a cobrar tanto. La etiología, las causas variadas. El dolor es un síntoma muy
frecuente en varias enfermedades, incluso extraabdominales. Y eso es lo peor, ¿no? Abdominal estaría fácil, ¿no? Una perforación, una diverticulitis, una pancreatitis, todas las itis que ustedes se les imaginen. Inflamación del vaso, esplenitis. ¿Causa dolor? Sí. Inflamación del intestino, enteritis. ¿Causa dolor? Sí. Inflamación del páncreas. ¿Causa dolor? Todas las itis. ¿No? Ya no hay. Acá estamos hablando de todo proceso inflamatorio. Causa abdomen agudo. O problemas de obstrucción. Por ejemplo, un cálculo que está obstruyendo el colédoco, ¿causa dolor? Sí. Un ovillo de parásitos que está obstruyendo el intestino, ¿causa dolor? Obstructiva. Distensión capsular, tienes hepatitis, tu hígado crece, ¿causa dolor? ¿Había receptores en la cápsula? Sí. Entonces ya saben, ¿no? Es fácil entenderse todo eso y a las causas. Probablemente todo esto va a ser parte del curso de gastroenterología. Así que no se preocupen. Lo peor son los extraabdominales. Ahí es donde dice, los quiero ver a ustedes. Hay dolor, pero la causa no está en el abdomen. Suele suceder en el infarto, sobre todo de cara inferior, dolor epigástrico. Entonces él dice, el doctor me ha enseñado que epigastrio es igual a estómago. ¿Cierto o no cierto? Casi siempre, pero no siempre. Por eso les decía, en medicina, 1 más 1 casi siempre es 2. Se comporta en forma lógica. Pero a veces es 3, a veces es 4, otras veces 5. Es variado. Hay una campanita, no sé a quién se llama esa campanita, sonando. Una estadística, campana de Gauss, explica esa variable. Bueno, ya no les explico eso, porque probablemente lo han hecho en estadística. Es un infarto de miocardio, una cetoacidosis diabética, herpes puede causar dolor abdominal. Cuídense del herpes, sobre todo cuando está empezando. Ya nos ha pasado. El paciente tiene dolor en hipocondrio derecho, nos dice, debe ser apéndice. O digo vesícula. Ecografía, normal. Entonces, pues una neumonía. Radiografía de tórax, normal. ¿Qué tiene si le duele acá? Colon irritable. Le damos tratamiento para el colon irritable, igualito. Entonces, como ya estábamos curados, 23 o 4 días, al cuarto día, un brote de las vesículas. Era herpes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto de la interpretación del dolor. Y para eso les decía, nos ayuda bastante para el diagnóstico la topografía o la anatomía de superficie. Que la conocen, ¿no? A ver, denos un recuerdo. ¿Cómo es la anatomía de superficie del abdomen? Mayor, la cuadrante superior medio, epigastrio, cuadrante superior derecho, hipocondrio derecho, cuadrante superior izquierdo, hipocondrio izquierdo, cuadrante medio sería el mesogastrio, cuadrante medio derecho sería el flanco derecho, un cuadrante medio izquierdo, el flanco izquierdo. ¿Para qué te hacemos sufrir que conozcas todo eso? Porque están localizados los órganos. Porque más o menos eso nos orienta a definir por proyección de vísceras cuál es la víscera comprometida, excepto cuando es dolor referido, excepto cuando es causa extraabdominal, esas son sus excepciones. Entonces, si el dolor se localiza en fosa ilíaca derecha,
Si el dolor se localiza colon en también. el Sí. Estómago. Si el dolor se localiza en fosa ilíaca izquierda, si el dolor se localiza en el cuadrante superior izquierdo, ahí sí hace. Vaso, infarto esplénico, por ejemplo. Entonces eso nos ayuda, ¿no? Es orientador. Por eso, si bien cierto, esta diapositiva es útil, pero tiene excepciones. No se la vayan a creer aquí juntitos. Bueno, esto es también algo que es necesario que conozcan. Esto puede variar de hospital a hospital. Pero en general, cuando evaluamos dolor abdominal, lo primero es inespecífico, es decir, van al hospital, le dieron su analgésico y nunca más regresó al paciente. No se supo por qué le dio dolor. A ese le llamamos inespecífico, está en las estadísticas de los hospitales. Nos tenemos que quitarle a ese. Quitando a eso, que es un tercio más o menos, el otro tercio es apendicitis aguda. Entonces, ¿sabe? Una historia típica de abdomen agudo es aquel paciente que tiene apendicitis aguda. Paciente joven, aparentemente sano, que de un momento a otro empieza a presentar dolor de este. Y el resto ya va a depender de cada hospital, de cada centro, etc. Por ejemplo, en nuestro hospital, después de apendicitis es pancreatitis aguda y colecistitis. O sea, patología biliar y pancreática en el seguro es pan de cada día. ¿Quiénes quieren hacer internado en e-salud? Van a tener que aprender bien. En hospitales del MINSA, por ejemplo, es más frecuente la obstrucción intestinal después de apendicitis aguda. Vólvulo de sigmoides, por ejemplo, etc. En el seguro, vólvulo de sigmoides hará 1 cada 3 años. Pero cuando van a hospitales del MINSA, cada rato están habiendo vólvulos, sobre todo en meses de mayo, junio, julio. Entonces, esto es variable. Pero en general, la apendicitis siempre se considera la principal causa. Entonces, esa tortita la van a ver. ¿Qué es importante? A ver, ¿y saben hacerlo? Más. Falta práctica. ¿Dónde están los que han rotado, que han hecho una historia? Parece de hospital. El paciente viene con dolor abdominal. Uy, ¿te acuerdas en serio? No, tienen que escribir todos los detalles de una buena historia. Para eso van a hacer las prácticas. Anamnesis, esto sí ya lo saben, ¿no? El cansancio, exploración física, pruebas complementarias y vuestros diagnósticos diferenciales. Ya les estoy diciendo que no piensen en una sola cosa, varias cosas. La anamnesis, todo esto es parte de lo que deben saber, solamente esa manera de recuerdo. No quiero insultar vuestro conocimiento, porque sé que esto lo saben. Hace la importancia que tiene cada una de estas condiciones. Por ejemplo, la edad. Oye, ¿por qué es importante la edad en el abdomen agudo? De acuerdo a los... Porque diverticulitis, por ejemplo, es una patología más frecuente en mayores de 65. Entonces, alguien paciente varón de 150 años, acude que usted va en su casa, puede diverticulitis. Solamente por edad, no, ya no necesitan estar pensando más cosas. Sexo, ¿para qué serviría? ¿Por qué el sexo? Difiere entre mujeres y varones. Paciente varón de 30 años de edad,
el dolor en fosa ilíaca izquierda. Entonces dicen, ¿será una salpingo ovaritis? Es patología exclusiva de sexo femenino. Pues hay enfermedades que solo voy a pensar que se presentan en las mujeres. Para eso sí. Y así les estoy diciendo antecedentes quirúrgicos, por ejemplo. Si alguien ha sido operado de vesícula, es fácil pensar que será algo relacionado a cálculos, etc. Entonces, todo origen. Y también las características. Hay una mnemotecnia que ya se les ha enseñado que se llama adicción. Entonces, todo ello les permite saber qué debemos preguntar y los síntomas acompañantes que también son útiles. Por ejemplo, si un paciente viene con dolor en el epigastrio y hematemesis, ¿qué voy a pensar? Más probable, no voy a estar pensando diverticulitis. Si alguien viene, por ejemplo, con dolor y vómitos fecaloideos, ¿qué voy a pensar? Saben, yo estoy seguro que saben de qué surge, pero recuerden en las rotaciones. El examen físico. No puedo. A ver, ¿cómo es el examen físico? ¿Cuál es el orden? Se trastoca el orden, ¿no? Le hacemos examinar y hace exactamente lo contrario. Observaciones y inspección. Y ahí los signos, ustedes ya lo saben, ¿no? Los signos de dolor. Algunos les hemos hecho ensayar algunos signos de Murphy, de Manfurni, que tienen que saberlos explorar. Y nuevamente la anatomía de superficie es sumamente importante. Algunos puntos de relevancia importantes. Típico de peritonitis. Cuando hay peritonitis, esto casi siempre es operación. Ese dolor aumenta con la maniobra de Valsalva, por eso con la tos. Por ejemplo, ¿quién ha tosido por ahí? Esa tosecita que incrementa el dolor, DUMP positivo. Casi igual a cirugía, casi, no sé. Otro signo de relevancia, Blumberg, rebote. También casi fijo de cirugía. ¿Cómo es el signo de Blumberg? Comprimen el abdomen y descomprimen súbitamente. Así, no así, no solamente una maniobra de muñeca nomás. Si no, el paciente va a pensar que está sacando una muñeca. Exámenes auxiliares hay que solicitarlos, pero racionalmente. Sí, doctor, es una gastroenterocolitis, viene con diarrea, dolor abdominal, hazle una resonancia. El compañero viene, o sea, estoy con dolor, pídele una criptonita, debe ser de Superman. Eso no sé, tiene que ser racional. Entonces hay una larga lista, pero eso lo pedirán en función a lo que se sospeche. Por ejemplo, beta gonadotrophina codiónica, le pedirán a él. Le pediríamos a su compañera de verse en el paracetol. Entonces eso es lo racional, porque siempre sean racionales. Las imágenes ya las hayamos visto al principio porque son tan importantes, porque prácticamente las imágenes nos pueden dar diagnósticos más precisos. Pero muchas veces decimos, si ustedes han hecho un buen examen clínico, ya no necesitan eso.
salvo de apoyo, ¿no? Pero en el hospital, por ejemplo, les cuento, hay una estadística en emergencia del Hospital Nacional, dice Adolfo Guevara Velasco. Viene un paciente con dolor abdominal, tomografía, ya tiene su tomografía. Cuando vienen al consultorio, le dicen, doctor, me han mandado para que la porque tengo dolor. Antes te pedirán una tomografía. No, ya tengo una tomografía. Sobre valoración de tomografía normal. Ya entonces hemos hecho una estadística de todas las tomografías que han pedido en salud en la emergencia, 70% normales. ¿Cuánto cuesta una tomografía? A salud le cuesta como 500 y tantos soles. Y tomografías en el hospital se hacen más o menos 2.000 mensuales. 70% normales, nada más. A unos 500, 500. Ya nos habíamos comprado otro tomógrafo. Y todo porque no hay formación de los médicos. Porque tu compañera dice, de repente tiene a lo mejor le pide la tomografía. Solo por no haber hecho una buena historia clínica. Entonces, algunos útiles, la radiografía para perforación, el signo de media luna, que se llama peritoneo o signo de Jover, con B chica, no con T. O para obstrucción, los niveles internos. O para ecografía, la vesícula, mejor examen de ecografía. O para vesícula. Ahí sí nosotros podríamos estar correctos que ha sido utilizada la tomografía de buena, y siempre cerramos eso. Pruebas de laboratorio no deberán reemplazar a una buena historia clínica. No al revés, que las pruebas de laboratorio y exámenes auxiliares reemplazan a la historia clínica. No, no es así. Lo primero es lo que ya saben. Algunas desviaciones, mujer en edad fértil, sí, porque cuando está gestando, las vísceras alteran su ubicación anatómica. Entonces, una apendicitis puede no estar localizada en la fosa ilíaca derecha. O el anciano no da síntomas característicos. Puede tener un abdomen agudo quirúrgico, una apendicitis, y él está caminando como si nada. Ni siquiera da esos Lange y Blumberg. No tiene, el doctor me ha dicho que Blumberg es igual a cirugía. Y este paciente no tiene Blumberg y es cirugía. El anciano y el inmunosuprimido. Tengan bastante cuidado. Abusen sus antenitas cuando se encuentren con los pacientes. Mejor le hago un mejor examen. Acá sí se puede justificar todas esos análisis, ¿no? Tomografía, etc. Acá sí les justifico. Porque los cuadros no son típicos, no son de estudiante, como decimos. Bien, el tratamiento en metodología, lo que interesa en el tratamiento es acá, que siempre se va a determinar cuándo utilizar analgésicos. La tradición, como me han enseñado a mí, decía, no des analgésicos hasta que no sea claro el diagnóstico. Entonces uno sospechaba apendicitis, pero tenía sus dudas. Y el paciente, me está doliendo, doblándose en la camioneta. No te puedo dar tratamiento analgésico porque no sé cuándo lo que tienes con los pacientes. Eso era lo antiguo. Lo moderno, lo reciente, y está básicamente sustentado en la evidencia.
de que el uso temprano de un analgésico mejora muchas cosas. El diagnóstico mejora la atención del paciente y entonces sí está permitido. Pero ojo, tienen que hacer el diagnóstico también. No solamente dar un analgésico, ¿y sabes qué? Regresa en una semana. No. Le dan el analgésico y empiezan a hacer su plan de trabajo diagnóstico. ¿Qué se utiliza habitualmente? A todos los estudiantes de medicina los conocen como paracetamol. Por eso, ¿no? Porque utilizan paracetamol bastante. Dicen los paracetamoles. Tienen razón, porque es un analgésico bastante utilizado. Para el COVID, ¿qué utilizas? Para el abdomen agudo, cuando te duele la garganta, paracetamol. Entonces ya, pues es justificado ese término, ¿no? Es el más utilizado. Ahora pueden utilizar opioides o pueden utilizar incluso antiespasmódicos, pero siempre con la indicación de que deben hacer su diagnóstico en el más corto periodo de tiempo posible. No se te va a ocurrir, el doctor me ha dicho que le puedo dar analgésicos, lo mandan con analgésicos, le calma el dolor y el paciente se casa. Entonces siempre es importante definir la cirugía. Porque en el abdomen agudo, el paciente mal diagnosticado de un abdomen quirúrgico se complica. ¿Qué pasa si no operas a una apendicitis aguda? Después, entonces, es crucial que ustedes definan rápidamente la cirugía. Algunos tips para definir la cirugía: dolor agudo, intenso, con gran compromiso general, pero casi nada, ¿no? Se ve mal. Algunos le llaman a eso fascies peritoneal. El abdomen en tabla, le examinan igual que el abdomen está duro, rígido. Normalmente se le hace el abdomen. Ausencia de ruidos hidrales, por eso es importante la auscultación. Gran leucocitosis, en un hemograma, 25.000 gramos. Cuando ustedes encuentran esto en el contexto de un paciente con abdomen agudo, sensatez de llamar inmediatamente a un señor con gesto adusto que se encuentra en las salas de operaciones, espécimen dice de sala de operaciones, que se llama cirujano. Entonces ya saben cuándo llamar, ¿no? No vaya a ser que el cirujano, doctor, aquí hay un paciente para operar, pues lo examina, abdomen blando, depresivo, ruidos presentes, el paciente está jugando, ¿no? Está mirando su partido en el televisor. ¿Y por qué lo vas a operar? No sé. El doctor cirujano les va a decir, en posición de 4, y se va a afilar la punta de los botines, local, y ya saben a dónde van a ir. Ojo, a saber bien en qué momento el paciente tenga que ser de tratamiento quirúrgico. Bien, esas son las patologías quirúrgicas habituales. Y bueno, esto es lo que terminó el paciente. A ver, ahora, ¿en qué terminó? Desenlace: se diagnosticó peritonitis secundaria, apendicitis aguda, se realizó la laparoscopía exploradora, donde se encontró apéndice perforado con mucho pus en cavidad peritoneal, por lo que se realiza apendicectomía con aspiración del contenido peritoneal y lavado de la cavidad. En el posoperatorio inmediato fue manejado con antibióticos, tuvo evolución favorable y sin complicaciones. La mayoría es así. Si ustedes han hecho una buena evolución de su paciente, va a terminar así.
Y usted va a ser agradecido, ¿va? Todos te regalo la vida. Ustedes se van a sentir contentos. He hecho una buena acción. Si no lo hicieron así, Una almita más. ¿qué va a pasar? Van a venir los abogados especialistas en negligencia médica. Bien, entonces, eso necesito ver preguntas. Entramos al receso para la lista.